En cada rincón de los pueblos de México existen ciertas historias que han dejado marcado a su población. Hechos que al día de hoy, con tan solo escucharlos, te pondrán la piel de gallina. Y es precisamente lo que se busca en este canal. Ahora te invito a prestar absoluta atención, porque en los siguientes minutos escucharás algunas historias aterradoras ocurridas en los pueblos de México. Quédate hasta el final, porque seguramente tendrás algunos cuestionamientos al respecto. Prepárate y ajusta el volumen de tu dispositivo, porque estás a punto de ingresar a lo más profundo del inframundo en Ecos de Ultratumba. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Esta es la primera vez que me animo a contar cosas que me han pasado. Vivo en la comunidad de Aculco, Estado de México. En ese entonces acababa de cumplir 4 años y mi hermano 1 año, y junto a mis papás fuimos a la casa de un tío que vivía por ahí cerca, y era habitada por mi abuelita y unos primos. Era la época de las posadas, y en ese tiempo no había lámparas en las calles ni carretera, así que estaba oscuro por completo. Lo que me pasó me generó por muchos años miedo a los espacios oscuros. Esto sucedió así. Yo siempre seguía a mis primos a todos lados, y esa vez no fue la excepción. Sin que se diera cuenta mis papás ni mi abuelita, yo me fui detrás de mis primos a la posada. Pero extrañamente, al estar oscuro, seguí la presencia de algo que creí al momento que era uno de ellos. Caminaba y caminaba y no los alcanzaba. Ellos, después de la posada, se fueron a un baile y no se dieron cuenta que yo los había seguido. Lo extraño fue que mi mascota, una perrita a la que le llamaba yo Canica, me empezó a jalar del pantalón en sentido contrario y con mucha fuerza para ser del tamaño pequeño de ella, gruñendo. Y yo, asustada, empecé a gritar pensando que me quería morder. Y el ruido alertó a todos los que vivían cerca. Cuando me vieron, de inmediato me llevaron a la casa con mis papás, que ya estaban preocupados y en mi búsqueda. Y aquí está lo raro, porque nosotros vivimos en el centro de la comunidad, y a mí me encontraron a 5 kilómetros de distancia. Como llegué en completa oscuridad, no se supo. Solo dicen que repetía que la señora, esta extraña, me traía a la casa y la Canica la espantó. Conforme ha pasado mi vida, he tenido más experiencias extrañas que después les platicaré, pero esta no solo me marcó, sino que también me activó el miedo a la oscuridad que tuve por muchos años. Eso sí, desde ese entonces no he dejado de tener mascotas, ya sean perros o gatos, o ambos, porque ahora entiendo que mi perrita me salvó la vida en aquel entonces. En una ocasión que me fui de fin de semana con unos amigos, y me encantaría escuchar su opinión, ya que esta experiencia puede que tenga una explicación, pero también puede que sea algo más siniestro de lo que creo. Fue hace unos meses. Nos fuimos a un pueblo en el estado de Hidalgo llamado Tecozautla. El viaje estuvo súper bien y la situación se dio cuando íbamos de regreso, ya que salimos por ahí más o menos como a las 8 de la noche, por lo que ya estaba oscuro. El camino es bastante sencillo, es salir a la pista y tomar una desviación. Después de ese punto, el camino es todo derecho hasta llegar a la autopista de Tepotzotlán. Aún así, Chuy, un amigo que nos acompañó al viaje y que tiene familia en dicho pueblo, por lo que conoce muy bien el camino, iba vigilando que Andrés, mi compañero que iba manejando, tomara la ruta correcta.
Cuando llegamos a la desviación, Chuy se percató de que la tomara de manera correcta y después de eso decidió dormirse un rato, ya que, como mencioné, a partir de ese punto ya no había problema. El camino era todo derecho, además de que Andrés también ya había realizado ese recorrido en múltiples ocasiones. Sin embargo, Andrés continuó manejando por un buen rato y cada vez le parecía más desconocida la autopista, hasta que Chuy se despertó y preguntó: ¿dónde estamos? ¿Por dónde te fuiste? No lo sé. Yo me fui por el camino de siempre. Además, no es como que el camino tenga desviaciones. Ya debimos haber salido desde hace rato. En ese instante, Chuy sacó su celular y puso Google Maps y se dio cuenta que nos encontrábamos en una zona completamente diferente a la que deberíamos estar. Era un camino en medio de la nada. No había casas, negocios, ni nada. Era solo bosque. En un punto del camino, unos metros hacia adelante, me pareció ver a una persona. Situación muy extraña por las condiciones del camino, la cual iba caminando de forma muy rara en dirección a nosotros. Cabe mencionar que yo, a excepción del cansancio, iba completamente bien. No estaba en estado de ebriedad ni nada parecido, además de que la situación de estar perdidos en medio de la nada me tenía muy alerta. Y conforme esa persona se iba acercando, me di cuenta de que estaba vestido de payaso. Incluso traía un par de globos. En ese momento pensé que era uno de esos payasos que estaban de moda por ahí del 2016, que salían a la calle para espantar a las personas, por lo que inmediatamente avisé a mis amigos que había un payaso. Sin embargo, nadie volteó, ya sea por miedo o porque pensaron que les estaba jugando una broma. Pero lo más extraño es que justo cuando pasamos a su lado, no había ningún payaso. Solamente una planta del tamaño de una persona que se movía de forma violenta, aparentemente por el viento, aunque era la única planta que se movía así. Sé que es muy raro de imaginárselo, pero simplemente fue así. Cuando pasamos justo a un lado del payaso, ya no había nadie. En fin, después de un largo rato de recorrido, logramos salir a Progreso. Platicando con mi amigo Andrés, él insiste de que no había forma de que nos perdiéramos, que el camino es todo derecho y que no existen desviaciones. Él asegura que lo que sucedió fue por causa de una bruja que nos había perdido en el lugar. Aquí es donde ustedes entran, comunidad. Me gustaría saber si han vivido una experiencia similar y si es que hay alguien que viva o que conozca esa zona y que hayan oído algo al respecto, o si hay alguien que sepa si en Hidalgo hay brujas y, bueno, que estén provocando este tipo de cosas. Aún estoy un poco confundido, pero eso fue lo que realmente vi aquella noche. Un payaso en el pueblo. Vivo en el Estado de México, en un municipio aún rural, y esto ocurrió en el año 2006. Mi esposo normalmente acostumbraba a trabajar en otros estados, así que tenía que quedarme sola con mis 3 hijos, en ese entonces pequeños. Vivimos en un primer piso. Todo esto es importante para que podamos entender la historia, y las escaleras llevan directo a la puerta de la calle. Una noche estaban mis hijos ya dormidos en el mismo cuarto que yo, cuando escuché que azotaron la puerta de la entrada de mi casa de una forma como si la quisieran forzar para entrar. Yo estaba llena de miedo, pensando que era un ladrón, y solo estaba sola. Fui a ver. La puerta es de vidrio, por lo que entonces prendí la luz
y perfectamente se veía que no había nadie. Pensé que había sido ruido de algún vecino, pero cuando fui caminando de regreso al cuarto, escuché lo mismo, pero en la puerta de la cocina, que da a unas escaleras para la planta baja y unas escaleras para el siguiente piso. Estaba muerta de miedo y con mi adrenalina a todo lo que daba, agarré un cuchillo y comencé a caminar hacia la cocina, ya que es un pasillo largo. Cuando llegué a la puerta, decidí prender la luz y asomarme por esta misma, pero no vi nada. Aún muerta de miedo, decidí regresar al cuarto con mis hijos, pero al lado de la estufa acostumbrábamos a meter garrafones de agua, por lo que cabía alguien ahí agachado. Cuando apagué la luz y fui caminando por el pasillo, escuché como alguien se movió en ese espacio entre la estufa y la pared. Yo pensé que alguien ya estaba dentro de la casa, así que volteé, pero aún nada. Apresuré el paso, pero ahora escuché que detrás de mí venía alguien caminando, como si estuvieran arrastrando los pies. Volteé y no había nadie. Solté el martillo y corrí a mi habitación y cerré con seguro. Esa noche no pude dormir, pero después de todo esto, varios vecinos platicaban que les ocurría algo similar en sus hogares. Nadie ha encontrado una explicación como tal, pero una de las teorías que nos aquejan es que probablemente se trate de algún ente maligno que está acechando al pueblo. Y aún vivo aquí, pero tengo miedo de volver a escuchar aquellos ruidos tan aterradores. Esta historia que les voy a contar es un poco larga, pero me gustaría compartirla, ya que me la contaba siempre mi abuelita y mi mamá. Inclusive, ella tenía los periódicos de lo sucedido, pero lamentablemente los perdió en una remodelación de su casa. Y es algo que he contado a varias personas, pero ninguna me cree. He intentado buscar en internet, sin embargo, nunca he encontrado nada. Espero y les guste, pero sobre todo, espero puedan creerme. Ocurrió por ahí del año 79, en un pueblito de Michoacán. Todo pasó por una tarde-noche. Eran por ahí de las 7 p.m, cuando apenas empezaba a oscurecer. Mi mamá estaba haciendo la cena en su fogón, cuando de pronto escuchó un estruendo como si hubiese caído un rayo, y al pensar que fue eso, un rayo, subió a la segunda planta a extender su ropa. Ella cuenta que al ir subiendo las escaleras, parecía que, al subir cada escalón, el poco sol que quedaba ya no existiera. Y comenzó a rezar porque en ese tiempo hubo las famosas tinieblas, que es una historia que en otra ocasión les contaré. Al finalmente llegar a la segunda planta, lo que lo vio la hizo pensar en el fin de los tiempos. En el Cerro del Quinceo, unas luces que iluminaban casi como el sol empezaron a salir de entre los árboles del cerro, y de nueva cuenta se escuchó un estruendo aún más grande. Mi mamá no pudo contener el miedo y bajó corriendo a decirle a mis abuelitos, y mi abuelita inmediatamente supo que no era bueno. Y al carecer de luz eléctrica, esa noche apagaron todas las velas. Solo dejaron un cirio pascual prendido. Mi abuelito fue por mis tíos a la gasolinera donde trabajaba y decía que la calle estaba sola, sin un alma. Hasta parecía como si el diablo se anduviera paseando por las calles de Morelia. Esa noche casi todos estuvimos en vela, y mi mamá dijo que ella recuerda que durante la madrugada hubo un momento en que tocaron a su puerta, pero no quisieron abrir, y volvieron a insistir, pero se resistieron. La razón fue que porque debajo de la puerta se veía una luz chiquita, y repito, esa zona carecía de energía eléctrica y no podía ser algo bueno. Y así transcurrió la noche, con ruidos extraños, con sirenas de patrullas, con el ruido de los camiones de los soldados, con el miedo tocando la puerta
y con las familias morelienses, rezando para que nada les pasara. A la mañana siguiente, lo primero que hicieron fue prender el radio. Y sí, en todas las estaciones estaba eso que había ocurrido. Describían que en el cerro habían bajado marcianos, que habían abducido a un señor que vivía en el cerro y que iban a volver a bajar. Todo eso y más se escuchaba en la radio, se leía en los periódicos y se murmuraba en las calles. A pesar del miedo, mi mamá salió a trabajar al igual que mis tíos, porque al ser de una familia muy pobre, el hambre en ocasiones pesa más. Mi mamá vendía tortas y todos los días iba al mercado de abastos a comprar las verduras, y ese día no fue la excepción. Al ir llegando a la central, empezó a escuchar a una señora que decía que había un jitomate más grande que la cabeza de ella y de la de mi mamá juntas. Y otro señor también comentaba que los soldados retiraron una zanahoria de 1,20 m. Mi mamá se acercó y pregunté que de dónde retiraron todas esas cosechas, y un señor le dijo que era el cerro del Quinceo y que se llevaron toda su cosecha aquellos entes tan extraños, aún no identificados. Mi mamá no les quiso creer y no le tomó importancia a sus comentarios, hasta que en la tarde, por ahí de las 3, llegó a su casa y mi abuelito le dijo: mañana no van a trabajar y tampoco pueden salir después de las 7. Hay toque de queda. Mi mamá les contó lo que escuchó en el mercado y mi abuelita muy seria le dijo: pues lo creas o no, hace rato fui a checar nuestra milpa y los elotes se dieron muy mal, muy grandotes, muy feos, y ayer todavía no se daban. Al día siguiente, mi abuelito compró una tele de esas chiquitas que la pantalla ni se ve y la conectó a una batería de carro y se pusieron a ver las noticias. En esta misma, mencionaban que encontraron cerca del Cerro del Quinceo verduras que medían más de 1,5 m de largo, y además de un sorprendente hallazgo en el cerro de un conejo del tamaño de un perro, de que vecinos de las faldas del cerro habían reportado una plaga de ratas mutantes, donde decían que medía de largo aproximadamente 1 metro. Así las noticias, cosechas podridas, animales mutantes, cosas realmente muy extrañas. Pero lo más increíble es que sí había desaparecido un señor, el mismo que vivía cerca del cerro. Sus cosas seguían ahí, pero ni rastro de él. Lo buscaron donde había caído el estruendo. Ahí estaba su ropa, su morral y sus guaraches. Lo buscaron por mucho tiempo hasta que al pasar de los años apareció así de la nada. Un pobre loquito desnudo, desnutrido, que gritaba que se lo habían llevado los marcianos, que tenía el cuerpo marcado como si hubiesen experimentado en él y tenía la mirada perdida. No pasó mucho tiempo. El señor falleció en el hospital. Muchos murmuraron que fue por exceso de radiación. Por otra parte, algunos dijeron que por la desnutrición, pero nunca se supo la verdad. Al paso de los años, parece que nadie recuerda esta historia, pero lo curioso es que en el Cerro del Quinceo se siguen viendo luces que flotan encima de él, y desde ese día, esa tierra ya no es fértil. Aquí termina esta historia. Está en sus manos si creerla o no. Al final del día, solo ustedes deciden. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te ha gustado este video, te invito a seguirme en mis redes sociales. Ahí estaré subiendo contenido adicional también. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones en donde dice todas, a darle like y a compartirlo. Esto ayudaría muchísimo al canal para llegar a más audiencia. Recuerda que es gratis. Gracias por estar en lo más profundo del inframundo. Nos vemos en una próxima entrega en Ecos.
de Ultratumba.